Buenas tardes, mi nombre es Marcos Augusto Garrieta, hago parte de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Innovación. Vengo a presentar la fase 5, presentación del diseño del curso de Estática y Resistencia de Materiales. Bueno, mi grupo es el número 22 y está integrado por los compañeros Javier Mercado, Luis Gabriel Hoyos, mi persona Marco Durango, Mari Coronado y Yosemar Acosta. Bueno, para el desarrollo de la fase 2, la síntesis de diseño, nos tocó hallar el diseño inicial de la cerca y calcular las cargas externas que deben soportar estas estructuras. Bueno, aquí el enunciado decía que el área a cubrir correspondía a un terreno rectangular de 9 metros, que por frente tiene 24 metros. Las cerchas tendrían una separación de 4 metros entre sí cada uno y tendría una pendiente de 30 grados. Se construirían con un perfil de cerro estructural A36 y con un ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 4.8. Bueno, nuestro tipo de cercha, debido a que nuestro último dígito en el grupo fue 2, nos tocó una cercha tipo flat. Bueno, la longitud de la cuerda inferior es la de 9 metros, la longitud de la cuerda superior es igual al lado inferior sobre el coseno de 30 por la pendiente que habíamos calculado, pues nos da un total de 30,592 metros. Bueno, los números de la cuerda superior son 7. La cercha se halla calculando los 24 metros de la cercha sobre los 4 de separación que tendrían que sí, más 1. Todo esto nos da 7. El área sería 9 metros de frente por los 24 de fondo. Total de la altura por la gravedad, el valor de la gravedad sería de 9,81 metros, la separación de 4 metros, la pendiente de 30, la velocidad del viento sería de 10 metros por segundo y el AC sería igual a 41.568. Bueno, la longitud de los elementos, esto se calcula teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras y varios cálculos que podemos calcular con la cercha inicial. Aquí vemos que los lados AB, BC, CD, DE, F, FG eran iguales, y también los de esta parte de aquí. Bueno, el perfil en ángulos enfrentados. En total, bueno, tenemos aquí que de L64 por 64 por 4.8, sabemos que eso es igual a 4.60 su densidad, y como son ángulos enfrentados, vamos a multiplicarlo por 2, lo que nos da un total de 9,2 kilogramos por metro su densidad. Entonces, el peso de la estructura sería 37.36 metros, que es todo el material de la estructura por la densidad de este. Entonces esto nos dejaría con un total de 347,392 el peso de la estructura sobre la que trabajaremos. Utilizaremos tejas número 5 para cada pendiente y se requiere cubrir 5.2 metros de longitud de la cuerda superior más 0,32 del voladizo. Entonces dividimos este 5,52 entre 1,38, nos da igual 4. Entonces necesitamos 4 tejas de 4 metros para el ancho de la influencia. Calculamos aquí, entonces necesitamos 4,58 tejas para un total de 2 por 2, 2 por 4, por 4,58, 36,64 tejas. Necesitaríamos para tapar esta cercha, y cada uno va a tener un peso de 14,75 kilogramos. Usaríamos correas de celosita construidas con varillas de acero, las cuales tendrán una densidad de 5 kilogramos, y el número de correas para cada pendiente, al número de tejas más 1. Como sabes que el número de tejas es 4, entonces 5, el número de correas va a ser de 5. Miramos el área de influencia, que va a ser igual a 10 metros, a los 10 por los 4 metros de separación que tiene cada cercha, igual nos daría un 40 metros de correa por cercha. Eso sería todo. Muchas gracias.
Cordial saludo, mi nombre es Javier Mercado, soy estudiante de quinto semestre del programa de Ingeniería Industrial. Para el día de hoy vamos a hacer la presentación de las diapositivas que me fueron asignadas en el grupo colaborativo. Pertenezco al CEAT de Sahagún y arrancamos con el tema de las cargas vivas, que dice que empieza de la siguiente manera. Las cargas vivas es igual a la m personas sobre metros cuadrados por el área de influencia por la gravedad. Reemplazamos el enunciado del ejercicio por los valores y eso nos dice que las cargas vivas tienen un valor de 28.544,75 newton. Luego que reemplazamos los valores por el enunciado, pues tenemos este resultado. En cuanto a las cargas muertas, tenemos que el peso de la cercha es igual a la sumatoria de la longitud de barra, que es este valor que está acá, la densidad lineal del perfil, que es de 9.2 kilogramos sobre metros, por la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Eso nos da un total de 3.407,92 newton. El peso de las correas es igual a la sumatoria de longitud de las correas, que es de 40 metros, la densidad lineal de la celosía, que es de 5 kilogramos sobre metros, por la gravedad, que ya conocemos que es de 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Eso nos da un total de 1.962 newton. El peso de las tejas, que es igual al número de tejas en el área de influencia, que es de 36.64, por el peso de la teja, que es de 14,75 kilogramos, por la gravedad. Acá tenemos que corregir la diapositiva, faltó acá poner la gravedad. Eso nos da un valor de 5.301,72 newton. En cuanto a la carga de viento, vamos a decir que es igual a PD por AC, con PD igual a un medio, que es de PB a la 2, que es igual a un medio por 1.2 kilogramos sobre metro cúbico, por 41.568 metros cuadrados. Eso es igual a 2.494,08 newton. Entonces, la carga muerta es igual a 13.165,72 newton, porque es la sumatoria de cada uno de los valores, del peso de la cercha, el peso de las correas con el peso de las tejas, más el peso, más la carga de viento. Pues sumando estos cuatro valores nos da un total de 13.165,72 newton. Entonces podemos decir que la carga total es igual a la carga viva más la carga muerta. Ya sabemos el valor de la carga viva, que es de 28.544,75 newton, más el valor de la carga muerta, que es de 13.165,72 newton. Eso da un total de 41.710,47 kilonewton. La distribución de las cargas dice que el valor de la carga total sobre 7 menos 1 es igual a 6.951,745 kilonewton aproximadamente. Se lo aproximamos a 7 kilonewton. Entonces podemos decir que cada nodo tiene una carga de 7 kilonewton y su base es de 3.5 kilonewton. Esas fueron las explicaciones del tema que me asignaron en el grupo colaborativo. Mi nombre es Javier Mercado y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimado tutor y compañero del curso de Estática y Resistencia de Materiales. Soy Josemar Acosta González y continuamos con la fase 3 del análisis del diseño. Acá tenemos la estructura, como vemos aquí en la diapositiva, a determinar. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular las reacciones en los apoyos de la estructura.
Como vemos acá, vemos que es una estructura asimétrica, lo cual nos permite solamente calcular la mitad, porque como es simétrica, tiene nodos gemelos y no hay necesidad de calcular la otra mitad. Entonces, vemos acá la longitud de los elementos que componen la estructura, entonces los cuales fueron sumados y nos dio el total de 37.76 metros. Lo vamos a solucionar por el método de equilibrio de cuerpos rígidos, que nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Como vemos aquí, si se hace sumatoria de la fuerza en dirección de X, vemos que es igual a 0. Y también si hacemos la sumatoria de la fuerza en dirección de Y, vemos que es igual a 0. Si se hace sumatoria de AY más GY, como vemos aquí, nos da como resultado 42 kN. Y si procedemos a aplicar el momento con respecto a uno de los puntos, como vemos acá, en este caso vemos que se toma a A, vamos a tomar a A como punto de momento. Entonces los momentos, el momento se toma en el sentido de las manecillas de reloj. Cuando son en las manecillas de reloj quiere decir que es positivo, y si es lo contrario de las manecillas de reloj nos da negativo. Y lo que seguimos, lo que se procede acá en este procedimiento es sacar el factor común de las fuerzas o de las distancias. Como vemos acá, multiplicamos 7 por de las distancias que existen acá, de 1.5 en los elementos, de 3 puntos, de 1.5 más 3 más 4.5 más 6 más 7.5 más la fuerza de 3.5 por 9 menos la reacción GY, que produce un momento negativo. ¿Por qué? Porque está contraria a la manecilla del reloj, con una distancia de 9 metros que es igual a 0. Entonces, obteniendo como resultado de esta ecuación que GY es igual a 21 kN, y se tiene entonces que la ecuación AY, como vemos acá, sustituimos en la ecuación y nos da como resultado que AY es igual a 42 kN menos GY, lo restamos y nos da que AY es 21 kN, porque reemplazamos en la ecuación y vemos aquí que AY y GY tienen la misma magnitud. ¿Por qué? Porque es una estructura simétrica. El siguiente paso es realizar el cálculo de los valores de la fuerza a la que están sometidos todos los elementos de la cercha, utilizando este método de nodos que dijimos previamente, el cual consiste en equilibrar las partículas de cada nodo, a sabiendas que la estructura tiene las características de simetría, y se calculan los nodos A, L, B, C y D, como vemos acá en la estructura. Vamos a calcular solamente esta parte de la estructura, y la otra la dejamos así porque son nodos gemelos y es simétrica la estructura. Entonces, luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de la fuerza, como les había dicho. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser positivo a la derecha, y la sumatoria de las fuerzas en Y van a ser positiva hacia arriba. Bueno, acá comenzamos. Vamos a hacer el diagrama de los nodos
en el cuerpo libre en el nodo A, como lo vemos acá en este. La fuerza de reacción AY es hacia arriba y la fuerza de reacción AY es hacia arriba y la fuerza de reacción KN es hacia abajo. Como vemos acá, las flechas indican dónde se dirige la fuerza, que es hacia abajo. Las tensiones de los elementos AB y AN las asumimos saliendo, o sea que son positivas. Como vemos acá en el diagrama de cuerpo libre en el nodo A, vamos a calcular este nodo. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X positivo, tenemos que AL más AB por el coseno de 30 es igual a 0. Y si realizamos la sumatoria de fuerzas en Y, obtenemos que 21 menos 3.5 más AB por el seno de 30 es igual a 0. Reemplazando, obtenemos que AL es igual a 30.31 y está en tensión porque nos dio positivo. Y AB es igual a menos 35 y está en compresión. ¿Por qué? Porque nos dio negativo. Bueno, continuando con la realización de los cálculos del nodo B, vemos que acá se toman los puntos, los nodos y las tensiones del nodo B, como vemos acá en la figura, y calculamos las fuerzas en X, la sumatoria de las fuerzas en X, y vemos que BC por el coseno de 60 menos AB por el coseno de 60 es igual a 0, y BC por el coseno de 60 menos 35 por el coseno de 60 es igual a 0. Realizamos factor común y obtenemos que BC es igual a menos 35 porque lo pasamos al otro lado de la ecuación, le aplicamos el factor común y nos da menos 35, lo cual quiere decir que está en comprensión. Y al realizar la sumatoria de fuerzas en Y, obtenemos que BC por el coseno de 60 menos 7 menos BL menos AB por el seno de 60 es igual a 0. Le aplicamos el factor común también y también reemplazamos los valores y nos da como resultado que BL es igual a menos 7 y está en compresión. ¿Por qué? Porque lo pasamos al otro lado de la ecuación con un símbolo negativo. Proseguimos al cálculo del siguiente nodo, que es el nodo L, y vemos que al realizar la sumatoria de las fuerzas en X, obtenemos que menos AL más LK más LC por el coseno de 30 es igual a 0. Reemplazamos todos estos nodos en los valores y obtenemos como resultado que LC es igual a menos 14 en comprensión. Está en comprensión porque nos dio negativo. Y también al realizar la sumatoria de las fuerzas en Y, obtenemos como resultado que LK es igual a 42.435 y está en tensión porque nos dio positivo. En la mayoría de estos nodos se le aplica factor común y se pasa al otro lado a dividir, se le cambia de signo y se pasa al otro lado también podría ser. Entonces, continuando con el nodo C, vemos el diagrama del cuerpo libre que acá está dibujado con los nodos y los puntos y las tensiones, y vemos que en cuanto a la sumatoria de las fuerzas en X,
realizamos los cálculos y vemos que menos 35 por el coseno de 30 más CD por el coseno de 60 menos 14 por el coseno de 30 nos da que es igual a 0, obteniendo como resultado que CD es igual a menos 49 kN y está en compresión. Y también al realizar la sumatoria de las fuerzas en Y, analizamos y vemos que menos 7 menos KC más CD es igual al seno del 60 más 35 por el seno de 30 menos 14 por el seno de 30. Reemplazamos los valores en esta ecuación y le aplicamos factor común y obtenemos como resultado que KC es igual a 71.871 kN y está en tensión porque está positivo, y CD nos da 84.868 kN y está en tensión. Prosigamos con las siguientes diapositivas. Hola, mi nombre es Luis Gabriel Puyo Suárez, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. A continuación voy a seguir con los cálculos de los nodos. En el nodo K, al igual que los nodos anteriores, se van a hacer sumatorias en X y en Y. Tendremos la ecuación KC más KD seno de 30 grados igual a 0. Ahí despejamos KD, que nos quedaría igual a menos KC coseno de 30 grados y KD igual a 21 coseno de 30 grados. Esto nos arrojaría como resultados 6,063 kN de tensión en KJ, y en KD nos arrojaría un resultado de 42 kN de tensión. En el nodo D hacemos también sumatorias en X y en Y también hacemos eliminación por Gauss-Jordan. Después de hacer todo esto, vemos que el resultado de el nodo DE es igual a 84,868 kN de tensión, y DJ es igual a 14 kN de tensión. Aquí en esta tabla por simetría los resultados de todas las fuerzas internas en los elementos son, así como nos muestran en la tabla, los nodos gemelos, las fuerzas en kilonewton y si es en tensión o comprensión. AB y FG nos darían los resultados, serían menos 35 kilonewtons, eso serían con comprensión. AL y HG serían 30,311 de tensión. BL y HF menos 7 kilonewtons de compresión. LK y HI 42,435 kilonewtons de tensión. BF, BC y FE 35 kilonewtons menos 35 kilonewtons de compresión. KJ y JI 6,063 kilonewtons de tensión. KC y EI 71,871 kilonewtons de tensión. CD y DE 84,868 kilonewtons de tensión. LC y HE menos 14 kilonewtons de compresión. KD y ID 42 kilonewtons de tensión. DJ 14 kilonewtons de tensión. Método de secciones. Aquí aplicamos una sumatoria de momento alrededor del punto B. Se puede calcular el valor de la fuerza interna en el elemento LK. Aquí vemos que se hacen unas sumatorias de los alrededor del punto B. Entonces tenemos menos 1,5 metros por 35, 1.5 metros por 3.5 kilonewtons más 0,867 metros por LK menos 1.5 metros por 21 kilonewtons igual a 0.
Aquí resolvemos esta ecuación que nos quedaría LK igual a 21 menos 3.5 por 1.5 entre 0,867. Esto nos arrojaría un resultado de 30.172 kilonewtons de tensión. Esto es todo, gracias. A continuación vamos a ver las siguientes diapositivas. Buenas tardes, tutores y compañeros. Mi nombre es María Coronado, soy estudiante de Ingeniería Industrial del CEP de La Guajira. En esta oportunidad voy a explicarles la fase 4, que corresponde a la evaluación del diseño, donde calcularemos los factores de seguridad y los esfuerzos. Partimos de que ya conocemos la cercha, tenemos las fuerzas, sabemos qué tipo de fuerzas son, si son de comprensión o de tensión, y contamos con la longitud de los elementos. Sin embargo, debemos también tener en cuenta que vamos a utilizar dos apéndices, el apéndice C y el apéndice B, que los podemos encontrar en el libro de Bill Johnson de la Biblioteca de la UNAM. Aquí encontraremos información relevante que nos permitirán dar respuesta al ejercicio. Comenzamos calculando el esfuerzo normal. Para eso tenemos la ecuación de esfuerzo normal, que es igual a fuerza sobre el área. Para calcular el área perfil debemos tener en cuenta la información del apéndice C. En este caso el área es de 581. Sin embargo, como son dos ángulos, en el perfil L64 por 64 por 4.8, multiplicamos el 581 por 2 y nos da 1162. Sin embargo, debemos pasarlo a megapascal y por lo tanto lo dividimos entre 1000 y tenemos que el área es 0,001162, y esto nos permitirá calcular el esfuerzo normal. Para eso, ¿qué hacemos? Dividimos la fuerza sobre el área. La fuerza en este caso iniciamos con menos 35 sobre el área, y lo que hacemos es dividirlo por 1000 para que nos den megapascal. Esto lo podemos hacer con ayuda de una calculadora científica o con Excel. Entonces, una vez calculado, realizados los cálculos, ya conocemos el esfuerzo normal para todos los elementos. Entonces procedemos a separar los elementos por tensión y por comprensión. En este caso comenzamos con los de tensión y los elementos de amarre. Tenemos la fuerza, ya los dividimos en tensión y amarre, conocemos el área perfil. La fuerza admisible ya lo conocemos de la tabla anterior, ya la calculamos, y vamos a hallar la resistencia, que lo encontramos en el apéndice B de material. Entonces lo teníamos aquí, en este caso equivale a 250. Entonces, una vez conocido eso, vamos a calcular el factor de seguridad, porque sabemos que el esfuerzo admisible es igual a la fuerza sobre el área, que ya la conocemos también, y esto ya lo teníamos de la tabla anterior. Entonces, para calcular el factor de seguridad tenemos que la resistencia dividida sobre el esfuerzo admisible, y nos da el factor de seguridad. En el caso de los elementos de amarre, como es 0, al calcularlo nos va a dar un valor bastante grande. Entonces, para no escribir ese valor, lo que hacemos es que lo identificamos como elemento de amarre. Debemos tener en cuenta que el factor de seguridad deberá ser mayor a 3. Si no es así, debemos rediseñar el diseño utilizando otro perfil, que ya podría ser L64 por 64 por 9.5 o por 6.4, todo dependiendo con cuál se ajusta, que nos dé mayor que 3. Pero como este no es el caso, el factor de seguridad equivale. Tenemos que para el nodo AL y HG va de 9, al igual que el LK y HI. Y para el KD y DI es 23. Entonces, para los elementos de comprensión
para calcular el factor de seguridad debemos tener en cuenta las columnas de Euler. Sabemos que la ecuación de Euler para las cargas críticas nos dice que las columnas podrán fallar por bandeo antes que por comprensión. Por eso usamos la siguiente ecuación, que es igual a pi por E por I sobre L al cuadrado. En este caso E es el módulo de elasticidad y I es el momento de inercia sobre la longitud al cuadrado. Conocemos la longitud al cuadrado y el módulo de elasticidad, que lo encontramos en el apéndice B. En este caso equivale a 200 para todos los elementos. Nos faltaría calcular el momento de inercia. Para calcular el momento de inercia tenemos la siguiente ecuación. Lo debemos determinar por el centroide. Utilizamos el teorema de los ejes paralelos, que nos dice que para calcular un área compuesta hay que calcular el momento de inercia de cada una de las áreas y sumarla con respecto a los nuevos ejes. En este caso nos da, para el eje X nos da 4.460 metros a la 4. Sin embargo, debemos pasarlo a megapascales y nos daría 4.460 por 10 a la menos 7 a la 4. En este caso, el momento de inercia va a ser por el eje X porque es el del menor valor. Entonces, aquí para hacer el cálculo lo llevamos a notación científica, me quedaría 4.446 elevado a la menos 7. Y procedemos a calcular las cargas críticas, multiplicando el momento de elasticidad por su momento de inercia. En este caso, 4.446 elevado por 10 a la menos 7. Y con esta ecuación, que es pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por el momento de inercia sobre la longitud al cuadrado, y nos da las cargas críticas. Una vez calculadas las cargas críticas, procedemos a calcular el factor de seguridad, que es igual a la carga máxima sobre la carga aplicada. La carga máxima es la que acabamos de encontrar, que es la carga crítica, y la carga real aplicada, que es la que equivale a la fuerza. En este caso, menos 35, menos 28, menos 7. Procedemos a hacer el cálculo y nos da el factor de seguridad. Al igual que para los elementos de tensión, debemos tener en cuenta que el factor de seguridad debe ser mayor que 3 en este caso. De lo contrario, debemos recalcular el diseño. En este caso no sería necesario porque el valor de los factores de seguridad es mayor que 3. Muchas gracias.